Una de las cosas del tercer departamental, yo siempre he dicho que los extras y los ETS son más fáciles de cinética porque solamente es tercer departamental. Pero también se complican porque el tercer departamental pues involucra tanto primero como segundo departamental, ¿vale? Lo único que tenemos que hacer es diseñar reactores, ¿ok? Eh, si nos leemos los incisos B y C, nos piden diseñar un reactor de mezcla completa y un reactor tubular, ¿ok? Siempre que estemos diseñando reactores, vamos a enfocarnos en cuatro tipos de reactores. Lo más importante de un problema de cinética es conocer la cinética. Una vez teniendo la cinética, lo demás es sustitución. ¿Ok? Sustitución y entendimiento. Sustituir es sencillo, entenderlo es lo que realmente nos interesa. ¿Vale? Entonces, esto es lo que necesitan para un ETS. Si se aprenden estas ecuaciones en un ETS, tienen el 50% del examen. El otro 50 solamente saca la cinética. Y ya, ¿vale? Entonces vamos a darle. Problema 1. Considere la siguiente reacción en fase gas. Entonces tenemos fase gas. Y nos dan la reacción A más 2B. A más 2B que produce R más S. Esta reacción, que es de primer orden para cada reactivo, de la que se conoce que la energía de activación es 25.000 calorías. Entonces la energía de activación, 25.000 calorías por mol. Se llevará a cabo en un reactor intermitente a 300 grados Celsius. Intermitente. ¿Qué tipo de reactor es? Si es un reactor intermitente. Recuerden que por lotes quiere decir que no es continuo, o sea, intermitente, ¿vale? Entonces, lo que estamos haciendo es trabajar en un reactor tipo batch, ¿ok? Cuando se parte de una presión de 5 atmósferas y la alimentación de los reactivos es equimolar. Deme un momento. Ya, perdón. Eh, Cuando se parte de una presión de 5 atmósferas, bueno, temperatura 300 grados Celsius, presión 5 atmósferas, y la alimentación de los reactivos es equimolar, o sea que tienen las mismas moles, ¿no? Como tienen las mismas moles, la concentración de A es igual a la concentración de B, y pues su fracción también es la misma. Se observa que la presión desciende a 4 atmósferas después de 50 minutos. La presión ya no es, esta es P0 porque es la inicial, y esta no tiene cerito porque llega a 4 atmósferas cuando el tiempo es de 50 minutos. ¿Vale? Recuerden que todo lo que lleva cerito es inicial, como CA0, como YA0, como YB0, como CB0. Todo lo que no tenga cerito es a un tiempo en específico. Y nos piden cuál es el valor de la constante de velocidad y demás, ¿no? Entonces, no importa lo que nos piden realmente, lo primero que hay que hacer en todos los problemas es encontrar una cinética. Si nosotros no tenemos una cinética, pues no importa lo que nos pidan, no lo vamos a poder calcular. Entonces priorizamos en todos los problemas una cinética. En este caso la cinética general quedaría de esta manera, porque pues nuestra reacción es A más B. Entonces aquí hay que ver quién es el reactivo limitante. Para el reactivo limitante, pues tenemos que dividir dato
entre coeficiente, ¿ok?, de cada uno de los reactivos. Por ejemplo, puede ser presión parcial, el dato puede ser presión parcial, concentración inicial, fracción inicial, etcétera, ¿vale? Entonces, en este caso, nosotros conocemos nuestra fracción de A entre su coeficiente estequiométrico, que sería 0.5 entre 1, 0.5. Y para B tenemos lo mismo, su concentración entre su coeficiente estequiométrico, 0.5 entre 2, 0.25. Acá, en este caso, el reactivo limitante es B, porque es la división más pequeña. Aquí tenemos dos opciones, o escribir todo en términos de B, como reactivo limitante es B, pues ponemos toda la cinética y todas las ecuaciones en términos de B, o cambiamos las etiquetas. Cambiando las etiquetas, para que A sea nuestro reactivo limitante, pues ponemos que la reacción no es A más 2B, ponemos que es B más 2A. Y ya, es exactamente lo mismo. Este cambio solamente es para que todo lo dejemos expresado en términos de A y no en términos de B, porque todas las ecuaciones de diseño, ¿en qué están expresadas? En XA, A, etcétera, ¿no? Solamente hace referencia a el reactivo limitante, que normalmente es A. Entonces, en casos así, en el que el reactivo limitante no sea A, cambien las etiquetas, ¿vale? De manera que A sea el reactivo limitante. Al final de cuentas, la reacción va a ser la misma. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Dudas? No, todo bien. Ok. Entonces, pues ya una vez teniendo eso, solamente desarrollamos. Como no tenemos datos tabulados, no es necesario hacer el análisis el método gráfico. El método gráfico solamente se hace pues con datos tabulados. Aquí nos dan presión inicial y presión a un tiempo. Entonces sabemos que la presión a un determinado tiempo pues va a ser la presión inicial 1 más el factor de expansión XA. Acá. Esto también es de formulario. Entonces tenemos todos los datos, tenemos la presión inicial, la presión a un tiempo y nos faltaría el factor de expansión, ¿no? ¿Por qué sacamos esto? Porque es una manera de determinar ya directamente el valor de XA a un determinado tiempo. Pues teniendo XA a un determinado tiempo, podemos pasar todo esto a tiempo y XA. Recuerden que los datos más importantes son tiempo y conversión. Delta N sobre A por A. Delta N serían coeficientes estequiométricos de mis productos menos los de mis reactivos. Entre el de mi reactivo, que es 2, por 0.5. 2 menos 3, menos 1. Menos 1 entre 2, menos 0.5. Menos 0.5 por 0.5, menos 0.25. Tiene sentido de que sea negativo porque, como podemos ver, la presión disminuye. ¿Qué quiere decir? Que al final de la reacción hay menos moles. Al principio tengo 3, al final tengo 2. Disminuyen los moles, disminuye la presión en el sistema. Y eso nos dice el signo del factor de expansión. Luego. Ya que tenemos XA,
Algo que no les dije es, esta reacción es de primer orden para cada reactivo. Entonces, N de A es igual a N de B y esto es igual con 1. ¿Ok? Entonces, la cinética pues se simplifica aún más, ¿no? Teniendo esto aquí de esta manera. Luego, esto es un truquito que les voy a enseñar, pero pues ya, ahí lo aplican. Como es un batch, utilizamos la ecuación de diseño del batch. Su ecuación del batch, dijimos que era esta. Y tenemos todo, ¿no? Tenemos el tiempo, que son 50 minutos. Tenemos la XA, que la vamos a despejar de aquí. Y tenemos nuestra expresión cinética, que es todo esto. Los que estuvieron en el curso del primer departamental, si se acuerdan, nosotros siempre llegamos a una ecuación en particular, que les decía, yo ya no hago el desarrollo, ustedes lo hacen. El desarrollo es esto, realmente. Entonces, siempre van a llegar a lo mismo. Por eso, en cierto modo, pues ya me lo sabía. Porque nada más es aplicar la ecuación de diseño del batch para sacar las cinéticas. Esto es método gráfico resumido en una ecuación. Siempre van a llegar a lo mismo. Luego, hay que ver, como es en fase gas, si es volumen variable o volumen constante. O sea, dijimos que de gases ideales solamente puede variar o la presión o el volumen. Esto es constante. Este sí cambia con respecto al tiempo. Entonces, para que quede el equilibrio en esta ecuación, necesitamos solamente una de dos. Si la presión es constante, el volumen varía. Si el volumen es constante, la presión cambia. En este problema, ¿qué es lo que está cambiando con respecto del tiempo? ¿La presión o el volumen? La presión La presión. La presión, ¿no? Entonces, si la presión es variable, ¿el volumen qué es? constante. Constante, ¿no? Entonces, como el volumen es constante, la ecuación se elimina esta parte. ¿Ok? Hay algunos profesores que les dicen, siempre que estén trabajando en un batch, es a volumen constante. No es así. Es a volumen constante. No siempre es así. ¿Vale? Tienen que hacer este análisis. Ver qué es lo que está cambiando, si la presión o el volumen. Dicho eso, solamente es sustituir. Menos R de A, que es esta parte de acá. Ahí está. Tenemos concentraciones. Solamente hay que sacar XA primero. XA igual una ecuación general. Si quieren, si no quieren despejarla, quedaría así. Entonces la presión es 4 entre 5 menos 1 entre menos 0.25. Nacho menos Cami, Texas. Sí. 4 entre 5 menos 1 entre menos 0.25.
80% de conversión. ¿Vale? Ya tenemos la concentración. Vamos a sacar las concentraciones de cada reactivo, que es con gases ideales. También es una ecuación que ya habíamos visto. Bueno, la concentración de A y B son las mismas porque pues su fracción es la misma, ¿no? 0.5. R y a 300 grados Celsius nos da todo esto, ¿vale? Presión parcial, fracción por la presión total inicial, porque estamos calculando la inicial. Y pues ya, ¿no? (0.05316 mol por litro. Y la de B pues es la misma porque nos dice que es equimolar. Ya no hay que calcularla. Ahora sí, solamente despejamos a nuestra constante. Que es muy sencillo porque la constante pues es constante, sale de la integral, pasa dividiendo y pues ya. Lo que está dividiendo pasa multiplicando y lo que está multiplicando pasa dividiendo. Y ya está, ¿vale? Eso es lo que tendrían que hacer en el método gráfico. Pero pues se los enseñan hasta tercer departamental y no se los enseñan de tal manera que lo vean directamente relacionado. Creo que no se los dicen para que no se confíen, pero es importante que lo sepan. O no sé si los profesores lo sepan, eso también no lo sé. Y ya nada más de balance, pues sabemos que CA es CA0, 1 menos XA. Y CB es CB0 menos B sobre A, XA por CA0, ¿no? Recuerden, como es a volumen constante, no se divide entre el factor de expansión. Si fuera variable, sí lo tendríamos que considerar. ¿Dudas hasta aquí? Ok. Entonces, ¿cuánto vale K? Al principio, ¿cuánto he transformado? Al principio de todo el proceso. Nariz, ¿no? Nada. Hasta un 80% en 50 minutos, 80%. B sobre A es lo mismo. B, su coeficiente es 1. A, su coeficiente es 2. Y ya está. Tenemos todo. Entonces K va a ser igual a por la integral 1 control división. 1 control división. Sea 0 por 1 menos X. Aquí como está integrado no le ponemos el valor. Solamente lo establecemos como una variable. Le puse 0.5 porque es un medio, ¿vale? Y aquí le ponemos diferencial de x para que esta x la sustituya por el límite de la integral. Y nos dice que la constante es 0.82, 67,55. ¿Qué unidades? Teniendo en cuenta que n es igual a n de a más n de b. ¿Qué unidades tiene acá? Chan, chan, chan. Ok. Eso es algo que ya también deberían de tener muy presente las unidades de K. Es mol por litro, siempre es mol por litro, 1 menos n. ¿Ah? Entonces, si n vale 2, pues es 1 menos 2 menos 1.
Y minutos porque nuestro tiempo está en minutos. Si fuera horas, pues horas a la -1 y así. Pero siempre es la misma ecuación. También pueden apuntarla como formulario, que también ya lo habíamos visto en el primer departamental. Les digo, esto de diseñar reactores solamente es ecuación de diseño. De la ecuación de diseño, ¿qué me falta? ¿Qué tengo? ¿Y qué puedo calcular? Y despejamos. ¿Ok? Nada más tengan en cuenta. Esta sería la cinética, entonces ya la cinética general. ¿Hay dudas? Escucho un micrófono abierto. ¿Dudas, dudas? ¿Con confianza? Cuando la K, bueno, cuando el orden de la reacción es 2, ¿la K cambia? ¿En qué sentido? Cambiaría. No entendí la pregunta. Ah, perdón, en las unidades. Ajá, las unidades cambian con respecto a cada orden. Las unidades en términos de ecuación podríamos verla de esta manera, que es mol por litro a la 1 menos n por tiempo a la -1. Entonces, si tenemos una n diferente, pues las unidades van a cambiar. En este caso tenemos 2, por lo tanto es 1 menos 2 menos 1. Pero si fuera de orden 1, pues sería 1 menos 1, 0, y nada más nos quedaría tiempo. Si fuera de orden 0 o de orden 3, pues también cambiaría. Y con eso nos podemos dar el orden de la reacción, ¿no? Con, con las unidades podemos obtener el orden y con el orden podemos obtener. Ok, entonces ya tenemos la cinética. Ya podemos, una vez calculada la cinética, pues calcular cualquier cosa que nos pidan. Inciso B. Cuando esta reacción se lleva a cabo en un reactor de mezcla completa, o sea, ya nos cambian el reactor, ya no es un batch, ahora es un reactor de mezcla completa. O sea, CML, CSTR, ¿no? De 16 litros nos dan el volumen del CSTR, 16 litros. Que opera a la presión constante, el volumen que es variable, ¿no? Y 500 grados Celsius y un flujo volumétrico de 4 litros por minuto, o sea, B0. Recuerden que flujo es algo entre tiempo. Si es litros por minuto, ¿qué tipo de flujo es? ¿Qué unidades son estas? ¿Unidades de qué? ¿De masa, de volumen, de qué? ¿De volumen? Entonces, ¿qué tipo de flujo es? Volumétrico, ¿no? Si fuera así, ¿qué flujo es? Ma- ¿Cuál, perdón? Másico, bueno, no. Molar, ¿no? ¿Así? Entonces, sí, sí es el másico, ¿no? Entonces, lo que las unidades de arriba nos van a decir qué tipo de flujo es. Flujo molar, volumétrico, másico, energético, etcétera. ¿Ok? Entonces, flujo sobre tiempo nos va a decir qué tipo de flujo es. Aquí ya nos dicen específicamente que es volumétrico, pero si no nos dijeran, pues con las simples unidades ya determinamos que es pues volumen sobre tiempo, flujo volumétrico. Nos piden cuál será la producción molar de R por día. O sea, F de R. ¿Por qué? Porque es producción molar por día. O sea, hace mol por día. ¿Qué es? ¿Qué unidades tiene? Mol y tiempo, ¿no? Entonces, pues es un flujo. Es un flujo molar.
lo que nos están pidiendo. ¿Cuánto es ese flujo? Muy sencillo, porque pues el flujo va a estar dado por también su ecuación de balance, que es la misma que la ecuación de balance con concentraciones, pero ahora solamente en vez de C le ponemos F. Entonces, ¿qué necesito yo para encontrar la producción? Pues necesito, esto es 0, esto es 1 sobre 2, o sea, 0.5, y esto es lo que no conozco. Esta pues la podemos conocer, ¿no? Entonces, para nosotros poder conocer el flujo molar, pues necesitamos la conversión y el flujo de A. F de R0, ¿por qué sería? ¿Por qué 0? Porque no nos dice que se alimente R. Entonces, como no se alimenta R, el flujo inicial de R, pues es 0, no existe. ¿Vale? O sea, es la misma reacción, se está llevando a cabo el mismo proceso, pero ahora en vez de un reactor batch, la vamos a ocupar en un reactor CSTR. ¿Ok? Entonces, ¿la concentración es la misma? No. Pero las condiciones sí. Como no nos dicen que se cambian las condiciones, pues vamos a suponer que ya sigue siendo lo mismo, que es 0.5, ¿no? Entonces, siempre que tengamos problemas de reactores, su ecuación de diseño es la que nos va a decir qué es lo que tengo y qué es lo que necesitamos. Siempre. A ver, ¿conozco el volumen del reactor? Sí, ¿no? ¿Conozco el flujo molar de mi proceso? No, pero pues también sabemos que F de A0 o flujo molar es igual a la concentración por el flujo volumétrico. Entonces todo esto lo podemos interpretar así, porque pues sí conozco el flujo volumétrico. La cinética la conozco también, ¿no? Pero recuerden que ahora estamos trabajando a 300 y esta cinética está, perdón, estamos trabajando a 500 y esta está a 300. Entonces conocemos la cinética a 500. No, ¿sí? Pero también la podemos calcular porque pues conocemos la energía de activación y tenemos una ecuación que nos dice, ok, tú quieres una K o una cinética a una temperatura diferente, pues necesitas aplicar la ecuación de Arrhenius. Que la 1 entre T2 menos T1. Este es menos. Entonces, ¿conocemos K a la temperatura 1? Pues sí, ¿no? Es la de 300. Y la temperatura 1 y temperatura 2, pues también. O sea, conocemos todo. Como conocemos todo, pues sí podemos calcular la cinética a 500 grados. Lo único que no conozco de esa ecuación, pues es mi conversión, ¿no? Porque pues con gases ideales podemos calcular la concentración inicial. Mi única incógnita es la conversión de salida. Porque la de entrada, pues es 0. Al inicio del proceso no hemos transformado nada. ¿Dudas hasta aquí? Ok. Entonces, pues vamos a sacar
lo que necesitamos. K1, energía de activación, R en calorías, temperatura 2 en Kelvin, ahí está. ¿Cuánto vale K a la temperatura 2? Ahora, sin ningún cálculo, K a esa temperatura tiene que ser mayor o menor. ¿Y por qué? K a la temperatura 2 tiene que ser mayor o menor. ¿Y por qué? Recuerden que lo más importante es la interpretación de los resultados y de las ecuaciones. La solución es muy sencilla, solamente hay que sustituir. Pero entenderlo es lo que nos interesa. Somos ingenieros químicos, no somos calculadoras. ¿Cómo tiene que ser esa K? Mayor, menor. ¿Qué es esa K? ¿Por qué estamos calculando K? ¿Cómo influye la temperatura en la cinética? Todo eso. ¿Nadie tomó el curso pasado? Yo no. Chon, chon, chon. Pues eso díganme. Es que no me acuerdo si los profes lo ven. Pero bueno, la constante de velocidad cinética solamente nos dice numéricamente qué tan rápido es una reacción. Pero la velocidad es relativa, ¿ok? Porque tú puedes ver a Usain Bolt y vas a decir, ese güey es muy rápido. Pero si lo comparado con qué, ¿no? O sea, con el humano promedio, Usain Bolt es rápido. Lo mismo pasa en las reacciones químicas. Solamente es una aproximación o una forma matemática de poder nosotros verlos. Un valor pequeño, pues nos indica que es una reacción lenta. Y un valor grande nos indica que es una reacción rápida. Eso es lo único que nos dice el valor de K. Que suena insignificante, pero es muy importante, porque al final de cuentas lo que nosotros queremos es controlar el proceso. ¿Cómo controlamos el proceso? Pues con velocidades. ¿Qué tan rápido es el proceso? ¿Cómo lo hago más rápido? Etcétera. Y la temperatura es un parámetro que mide la velocidad de las moléculas, o una velocidad promedio de las moléculas. Entonces, si nosotros aumentamos la temperatura, quiere decir que dentro de nuestro sistema estamos teniendo mayor velocidad en las moléculas. Como estamos teniendo mayor velocidad en las moléculas, hay mayor choque entre ellas, una mayor interacción. Como hay una mayor interacción, al aumentar la temperatura, ¿cómo va a ser el valor de K comparado con el valor anterior? ¿Mayor o menor? ¿Va a disminuir? O mayor. ¿Por qué disminuye? ¿Por qué aumenta? Lo que digan, o sea, no pasa nada. Aquí equivóquense. Yo digo que va a disminuir porque es una temperatura más grande. Ajá, Entonces, si a una temperatura más grande, va a ser más rápido la reacción. está súper bien. Y como es más rápido la reacción, ¿qué nos está diciendo acá? Que va a ser más rápido. Ajá. Va de la mano, va muy bien, pero la respuesta no es correcta del todo. ¿Alguien más había dicho que aumentaba o disminuía el valor de K? Sí, que hay una mayor interacción entre las moléculas cuando hay una mayor temperatura. Por eso es más rápida la reacción. Y como es más rápido la reacción, ¿cómo tiene que ser el valor de K? ¿Mayor o menor? Mayor. ¿Vale? Está Ah, súper ya, bien. ya, ya. Sí, es que yo lo había entendido como que al revés, que si era menor, ¿Era más iba a rápido? ser más. Ajá. Ah, ok.
Vale, vale. No, no, de hecho sí está, ya estamos bien. Un valor mayor de K, un valor numérico más grande, nos dice que es más rápida. Al igual que la temperatura. Un valor alto de temperatura nos está diciendo que hay mayor velocidad en las moléculas. ¿Vale? Entonces, sin ningún cálculo, nosotros sabemos que K2 es mayor a K1. Y si no nos da eso, estamos mal. A eso es a lo que voy. ¿Vale? Es una comprobación nada más. Por eso nosotros metemos la comida al refrigerador. Para que ¿cómo se llama? La comida, el proceso de descomposición, que es una reacción química, no es que no se lleve, simplemente se lleva más lento. ¿Vale? 241 es mayor a 0.82, ¿no? Y aquí es cuando se sorprenden. Dicen, oh, sí metió. Y no necesitan que nadie les diga si están bien o están mal. Porque ustedes ya saben la teoría y confirman con sus resultados. Y con eso empiezan a agarrar confianza en sus problemas. ¿Vale? Pues ya tenemos la cinética. Saquemos concentraciones. Concentración de A y concentración de B son las mismas. ¿Y qué nos faltaría? Nada, ¿no? Ya estaría todo. Entonces, ahora sí, de la ecuación de diseño, solamente la sustituimos. Volumen, 16 litros. Concentración inicial, mol por litro. Volumen inicial, 4 litros por minuto. Conversión inicial 0. Conversión final no la conozco. La cinética 241 por CA 0.039414 por 1 menos X. Siempre es la de salida. Por CB0. Menos B sobre A. 1 menos 2 entre 2 por XA por 39. Y ya está. Todo lo que tenemos nos deja una sola incógnita. XA de salida. Vamos a hacer el solve. Solve. Control división. X.
Menos 0.5. Coma X. ¿Cuál agarraría? La de 0.95, ¿Por qué? porque es menor a 1. Porque es menor a 1, ¿no? La conversión va de 0 a 1. Entonces, 0.95, 22. Y ahora sí, podemos calcular ya el flujo molar o la producción molar de R, ¿no? F de A0, recordemos que es A0 por B0. Por la concentración, que está en mol por litro. Y el flujo, que está en litros por minuto. Litro con litro se van y nos queda unidades de flujo, pero ahora molar, ¿no? 0.5 por 0.95, 0.03914, 4, 0.07506 mol por minuto. Pero nos los piden por día. Entonces, una hora tiene 60 minutos y un día tiene 24 horas, ¿no? Entonces, por 24 por 60, 108. Ay, fuck, ya nos equivocamos. Ay, Dios mío. Mol por día. Bueno, no es tan grande el error. Prefiero que nos equivoquemos aquí a que nos equivoquemos en el examen, ¿verdad? Ahorita les digo por qué está mal. Bueno, no está mal, simplemente. Sí está mal, pero no está tan mal. O sea, nos faltó un dato nada más. Esto está en fase gas y es a volumen variable. Entonces, como es en fase gas y a volumen variable, pues estos valores de aquí van divididos entre el factor de expansión. ¿Vale? Ese sería el dato que nos faltaba. O sea, lo que nosotros estábamos poniendo es que la concentración de A, 1 menos XA. Pero cuando es en fase gas, pues hay que considerar el factor de expansión. Que no lo considero yo, pero hay que ponerlo. ¿Ok? Que ya lo conocemos, ¿no? Que era menos 0.25. Tengan cuidado. Entonces solamente hay que modificar el sol. Lo voy a ajustar matemáticamente para no ponerlo todo. O a ver, déjenme ver si con la división me sale. Sí me sale, pero 1 menos 0.25 por X por 1 menos 0.25 por X, ¿no? Que sería este por este. Pues nada, esto de acá, ¿no? Y ahora sí, X no cambia mucho, pero sí cambia. ¿Ok? 0.9715. Tengan cuidado con eso. De hecho, es el error más común que tenemos, es
el cálculo cuando nos cambian de reactor de volumen constante a volumen variable en el mismo problema, pues sí, sí afecta. 2 molecitas, pero 2 molecitas pueden ser de 200, 300 kilos dependiendo del producto. Por ejemplo, 2 moles de agua serían 36 kilos, ¿no? Bueno, 36 gramos, que ya en kilomoles, pues sería 30 y tantos kilogramos. Entonces tengan cuidado con el factor de expansión. Te digo, la ecuación de diseño es la misma, solamente lo único que cambiaría es que como estamos a volumen variable, y de hecho lo pusimos desde el principio, hay que considerar el factor de expansión en las concentraciones. ¿Dudas hasta aquí?